habíamos establecido nuestro polinomio de Taylor que aproximaba a una función en torno de un cierto punto del dominio de esta función x sub 0. Existe una nomenclatura acá que se utiliza en ingeniería bastante, que es la siguiente. Si nosotros cortamos el polinomio en el primer grado, entonces decimos que estamos haciendo aproximación lineal, estamos linealizando el problema. Muchísimos de los problemas de ingeniería se trabajan en este sector del polinomio y funcionan como seno, coseno, etc. Pueden ser sustituidas por un polinomio lineal. Bien, si vamos hasta el segundo grado, decimos que estamos trabajando con una aproximación de segundo orden. Esta ya es una aproximación de segundo orden. Y se utiliza cuando el punto X está relativamente cercano al punto X0. Mientras que la aproximación lineal es cuando el punto X está muy, muy próximo del X0. De modo que la diferencia entre X y X0 sea muy, muy pequeña, ¿no? Entonces ahí vale la aproximación lineal sin ningún problema. Si ya no está tan cercano el punto X al X0, entonces tomamos nosotros hasta el segundo orden. Y si se aleja más, entonces tenemos que tomar más términos. Podemos hablar de aproximación en tercer orden, cuarto orden, etc. Bien. Aquí tenemos el primer ejemplo de aplicación del polinomio de Taylor. Vamos a movernos para acá. Tenemos la función exponencial. Nos interesa calcular el valor de la función exponencial en el punto X igual a 0.01. Entonces, si queremos aproximarlo con un polinomio de Taylor, podemos tomar el punto X0 próximo a 0.01, que sería el 0, o muy próximo a 0.01, que sería 0, ¿no? De esa manera vamos a tener que añadir pocos términos en el polinomio. Mientras más cercano elegimos nosotros el punto X del X0 o el X0 del X, entonces trabajamos menos con el polinomio entero. Conseguimos una muy buena aproximación con pocos términos en ese polinomio. Habíamos indicado que podíamos realizar con el polinomio de Taylor un proceso iterativo que consiste en ir añadiendo término por término, ¿no? Comenzamos con el término de grado 0, que es la constante del polinomio. Luego le añadimos grado 1, la aproximación lineal. Luego le añadimos grado 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a ir añadiendo término a término. Cada término que se añade va dando una mejor aproximación. La cosa es saber hasta qué número de términos es necesario añadir, y eso está determinado por el número de cifras significativas con el cual queremos nosotros calcular el valor de la función en el punto X, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros comenzamos con el polinomio de grado 0, pasamos al polinomio de grado 2, estamos añadiendo términos de grado 0, 1, 2, etc. Y lo que sucede con el polinomio es que mientras más nos acercamos al valor de la función, los valores calculados con los polinomios de grados sucesivos, como este pk-1 y pk, dan valores muy cercanos entre sí,
Entonces yo puedo evaluar el error en el f de x, que es lo que quiero calcular en ese término, como el valor absoluto ya no del f de x que no conozco, sino del último valor del polinomio calculado menos el valor anterior. Eso da una muy buena estimativa del error. Y vamos a detener el procedimiento entonces cuando esa diferencia, ese error absoluto, sea menor que un número muy pequeño que llamamos tolerancia. Y entonces ahí tendremos ya en el último valor de grado del polinomio el valor muy próximo al de la función. Ejemplo acá. El trabajo comienza evaluando el polinomio en el punto x 0.01, considerando solo el primer término. Fíjense, el primer término sería el polinomio evaluado, la función, más bien que es exponencial evaluada en cero. Entonces, la base e neperiana, el logaritmo neperiano elevado a 0 es 1. Entonces sería el primer término. Aquí continuamos una tablita donde tenemos la primera columna del grado de nuestro polinomio que va a ir creciendo hasta que entremos en tolerancia. Y aquí vamos colocando los valores de p de n, p sub n de x con los grados crecientes en el punto x que estamos evaluando, ¿no? Entonces, con el grado 0, solo tenemos la constante del polinomio, que es el valor de la función en el punto x sub 0, que es 0. O sea, la 0 es 1, viene el 1 allí. Luego, tomamos el siguiente término. El siguiente término tiene la primera derivada, contiene la primera derivada de f. La primera derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Lo evalúo en 0 y nos da 1. Y entonces reemplazo en el polinomio de grado 1 ahora. El polinomio de grado 1 va a ser igual al polinomio anterior, que es de grado 0, que es simplemente el 1, más el término que se añade de grado 1, que es el 1, que vendría a ser el e a la 0, que es la función evaluada, la función derivada, más bien la función derivada evaluada en x sub 0 sobre el factorial de 1 multiplicado acá por el x menos el x0. Entonces da 1.01. Viene el 1.0. Y aquí uno puede evaluar el error ya porque tenemos dos valores de polinomio, de grado 0 y de grado 1. Entonces el último menos anterior va a ser 1.01 menos 1, 0.01, que todavía es mayor que nuestra tolerancia. La tolerancia la estipulamos acá. Bueno, aquí no lo coloqué, pero la tolerancia la estamos suponiendo en lo siguiente valor. Nuestra tolerancia es de 0.0001. Esa es la tolerancia. Entonces, obviamente, 0.01 es mayor que la tolerancia. Necesitamos aumentar un término más. El siguiente término, que es el término de segundo grado, que hay que añadirle al polinomio anterior, que era de grado 1, es el que lleva la derivada segunda de f. La derivada segunda de f, evaluada en, primero, como es e a la x, la derivada segunda de la x sigue siendo e a la x, la evaluamos en 0, nos da 1 también. Entonces aquí tenemos el polinomio en 0.01, va a ser el valor anterior del polinomio de grado 1 más el término de segundo grado. El término de segundo grado aquí sería la derivada segunda evaluada en 0, que es 1 sobre factorial de 2, que es 2, por 0.01 menos 0 al cuadrado. Eso da 1.01005. Ahora, con este último valor, calculamos el error haciendo la diferencia con el anterior, y ya nos da menor que la tolerancia. Entonces ahí paramos el procedimiento y decimos nosotros que hemos calculado el valor de f, que sería e a la 0.01, como 1.01005, de manera aproximada, por un polinomio hasta segundo grado. Entonces, para verificar qué tan buena fue esta aproximación,
podemos usar el mismo MATLAB o una calculadora, y como tiene el MATLAB una calculadora científica, tiene la función exponencial, evaluamos e elevado a la 0.01 con la calculadora y nos da este valor. Entonces 1.01005 coinciden todas las cifras significativas que obtuvimos acá, ¿no? Y el error estaría ya en torno del 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el séptimo decimal. O sea que fue muy buena la aproximación con un polinomio de segundo grado. Bien, en este momento yo quisiera que ustedes trabajen con la función coseno. Repitan este procedimiento, pero ya no con la función exponencial, sino con la función coseno. Vamos a ver, yo les muestro el resultado en un momento, para ver si coincidimos. Entonces vamos trabajando. Si quieren ver algo de la presentación acá para utilizar, entonces me pueden pedir que les muestre. Lo ideal es que ustedes impriman los PDF y lo tengan a mano. Ingeniero, buenos días. ¿Podría volver a explicarme lo de dónde sale el más un medio? Aquí, Sí. el término de segundo grado. Fijémonos el polinomio. Este es el término de primer grado, el polinomio de sub 0, grado 0, solo f de x0. El término de primer grado es igual al anterior, de grado 0, más el término lineal. El término lineal va con la primera derivada simplemente de f, evaluado en x0, por x menos x0, ¿no? Y luego el término de segundo grado se le añade para obtener el polinomio de grado 2. Entonces, a cada polinomio anterior le vamos añadiendo el término del grado siguiente para obtener ese polinomio en ese grado. Entonces, aquí dice derivada segunda de f, evaluada en x0, dividida entre el factorial de 2. Entonces, factorial de 2 sabemos que es 2, por lo tanto, esto es un medio que multiplica a x menos x0 al cuadrado, ¿no? La derivada segunda de e a la x es e a la x. Y x0 en el problema ha sido tomado como 0, ¿no? Entonces e a la 0 queda 1, por eso es que queda un medio. No sé si les queda claro. Sí, gracias, ingeniero. Muy bien. Estamos calculando todos. Entonces la función de coseno la queremos evaluar ahora en 0.01. El x es 0.01, ¿no? Entonces, vamos a ir a este problema. No. Aquí es en x 0.01, sí, está correcto. Entonces, evaluando en esa posición, nosotros tenemos el primer término sería simplemente el valor del coseno en x sub 0, que es 0. Lo hemos elegido como 0 también acá, ¿no? Yendo el x 0 como 0 y estamos evaluando en 0.01. La tolerancia también tiene a la menos 4. Entonces, el coseno de 0 sabemos que es 1, por lo tanto el polinomio de grado 0 es 1.
Bien, vamos al de primer grado. Necesitamos la primera derivada del coseno, que es menos seno. Lo evaluamos en 0 y nos da 0, ¿no? Entonces el término de primer grado se anuló y por lo tanto repetimos el valor anterior, 1, porque sumamos 0 simplemente, ¿no? Aquí entonces, cuando el término que se añade es 0, nosotros no hacemos el cálculo del error porque nos daría 0 y daría menor que la tolerancia, y nos diría que es una muy buena aproximación, siendo que no lo es, porque el 0 se estaría dando acá porque simplemente el término que debió añadirse es 0. Entonces, cuando se repite el mismo valor en 2 polinomios consecutivos, nosotros no evaluamos el error. Continuamos y añadimos el término de segundo grado. Entonces, el término de segundo grado va con la segunda derivada del coseno. La segunda derivada del coseno es menos la derivada de menos seno. La derivada de menos seno es menos coseno. Menos coseno. 0 queda menos 1 sobre el factorial de 2, es 2. Entonces queda menos 1 medio por 0.01 menos 0 al cuadrado, ¿no? Más el término acá del primer grado. Y nos da eso 0.99995. Entonces aquí coloco ese valor y aquí sí ya evalúo el error. El error da 0.00005, que ya es menor que la tolerancia. Entonces ahí determinamos nosotros que según nuestra precisión y nuestra tolerancia, o más bien nuestra tolerancia que nos da la precisión, sería nuestro cálculo del coseno en 0.01 igual a 0.99995. Si usamos calculadora o el propio MATLAB para el coseno, recuerden que estamos trabajando con la función trigonométrica y asumimos que los ángulos se miden en radianes. Entonces, f en 0.01 o coseno en 0.01, la calculadora daría 0.99995 y 3 ceros y ahí lo redondearíamos. Entonces vemos que 1, 2, 3, 4, 5 decimales se repiten. Y bueno, entonces la aproximación fue excelente. Entonces, este es el cálculo que hay que hacer con el polinomio de Taylor. Es sencillo porque hay que ir añadiendo término a término en el polinomio, ¿no? Para llegar al primer grado pasan primero por el grado 0, luego al grado 1, si se necesita más para entrar en tolerancia, pasan al grado 2, si necesita más para entrar en tolerancia, pasa al grado 3, etc. Les dejo entonces que ustedes hagan este otro seno como tarea. Ahora vamos a ver otra aplicación interesante de este polinomio de Taylor para resolver ecuaciones diferenciales. Aquí vemos T de X, la distribución de una temperatura sobre un filamento recto de longitud unitaria. Y T de X, obviamente, entonces está definido en este dominio 0 a 1, que es la longitud del filamento, ¿no? Y se gobierna la ecuación de esta manera. Es la temperatura y la segunda derivada de la temperatura K igual a una fuente de calor que es igual a X más 1. Esa es la ecuación diferencial. Y tenemos como condición en los extremos del filamento, en el extremo derecho del filamento, en 1, T de 1 es igual a 4 grados centígrados. Esas son las condiciones de contorno. Entonces se pide que calcule la función T de X usando polinomio de Taylor. Obviamente ustedes pueden calcular esto por integración directa, no hay ningún problema. Pero aquí vamos a usar el polinomio de Taylor. Entonces lo que hacemos es aproximar T de X como polinomio de Taylor. La derivada segunda es lo que nos da la ecuación diferencial, ¿no? Nos dice que la derivada segunda de T respecto a X 2 veces va a ser igual a X más 1. Entonces, la derivada tercera ya va a ser constante y la derivada cuarta en adelante se anula. Eso nos dice la ecuación diferencial. Entonces, cuando yo aproximo por el polinomio de Taylor, solo llego hasta a la tercera derivada, ¿no? Hasta el polinomio de grado 3. Esta es la expresión en Taylor de T de X, aproximada en X igual 0.
Estamos tomando el x0 igual 0, porque es donde se origina el dominio, ¿no? En x igual 0. El dominio va de 0 a 1. Entonces tomamos el extremo izquierdo y ahí aproximamos Taylor. Un segundo. Un minuto. Hola. 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 Está fea esta materia. Bien, entonces teníamos la expansión en Taylor de t de x en torno de x igual a 0 hasta el tercer grado. No ponemos más términos porque ya la derivada cuarta de t es 0 según la ecuación diferencial. Entonces ahora reemplacemos los valores. T en 0 sabemos que es 2, el dato, ¿no? T en 0 es 2. Y la derivada de t en 0 no la conocemos. La derivada segunda sobre el factorial de 2, que es 2, el valor en 0 por x al cuadrado, eso sí lo conocemos, porque eso es igual, la derivada segunda es igual a x más 1, ¿no? La derivada segunda de x más 1, el valor en 0 va a dar 1. Entonces esto va a quedar un medio por x al cuadrado, ¿no? El x menos 0, no lo colocamos el 0 porque no nos interesa, queda el x al cuadrado. Y el último término es la derivada tercera en 0, que es esa derivada tercera, como yo derivo otra vez la derivada segunda, me queda 1 también. Pues todo eso es conocido, vamos reemplazando. Entonces vamos a tener 2 más la primera derivada en 0 por x, esa es la que no conozco, la primera derivada de t en x, ¿no? Más la derivada segunda, que da, reemplazando x por 0, da 1. Entonces la derivada segunda en 0 es 1 sobre 2, que da un medio por x al cuadrado. Más la derivada tercera, fíjense, es directamente la constante 1. Y entonces sobre el factorial de 3, que es 6, queda un sexto, ¿no? Por x al cubo. Entonces aquí solo queda como incógnita este coeficiente, que es la derivada de t respecto de x. Entonces el dato que nos falta ocupar es el valor de la temperatura en 1, que es igual a 4. Lo reemplazo t en 1 y me da 2 más la derivada de t de x es 0 por 1 más un medio por 1 al cuadrado más un sexto por 1 al cubo. Y entonces lo igualamos eso a 4. Y de ahí podemos despejar la derivada primera. Entonces la derivada primera de t es 4 tercios. Y ahí está finalmente la expresión de la temperatura. 2 más 4 tercios de x más un medio de x al cuadrado más un sexto de x al cubo. En este es otro problema, pero este es un problema ya para los que estudian ingeniería civil. Eso tengo en otro grupo. Bien, sobre este asunto, no sé si alguien quiere alguna aclaración sobre cómo es que podemos usar Taylor para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden o de primer orden, no de ordinaria, en una sola incógnita. No sé si les quedó claro o tuvieron una duda de cómo yo puedo aplicar esto. Pues recuerden
aproximación del seno de x en torno a x0 y evaluarla en 0.01 con Taylor, con tolerancia de 10 a la menos 4, ¿no? Bien, vamos ahora a verlo. ¿Sí? No me quedó muy claro la parte de la derivada que no conocía. La primera derivada no la conoce, ¿no? Porque el problema dice, la función t de x no la conozco, obviamente no conozco su primera derivada, pero sí conozco la segunda, porque la segunda ya es la ecuación diferencial. La segunda derivada de t de x es igual a x más 1, entonces ya la conozco, la segunda derivada. La tercera derivada va a ser una constante, y la cuarta derivada en adelante va a ser c. Todo eso yo conozco por la expresión de la ecuación diferencial. ¿Cierto? Entonces, no conozco t de x ni su primer derivada. De la segunda en adelante conozco todo sobre porque está ahí la ecuación diferencial. Nos da toda la información. ¿Correcto? Entonces, nos dan dos datos, porque yo lo que no conozco es la t de x en ningún punto, no lo conozco, pero conozco sí, y no conozco la primera derivada. Entonces tenemos dos datos que nos van a permitir hacer los cálculos completos de la función t de x. Los dos datos es t en 0 igual 2 y t en 1 igual 4. Son condiciones de contorno, se llama, porque están en el extremo del filamento, ¿no? Son datos. Entonces cuando escribo el polinomio t que aproxima t de x, esto en realidad es exacto porque de la cuarta derivada en adelante todo es 0 y obviamente entonces la coincidencia va a ser exacta con el polinomio hasta el término de tercer grado, sin duda. Pero aquí está t en 0, que es dato. T en 0 parece que es dato, es 2. La primera derivada de t en 0 no la conozco, pero tengo el otro dato para poder conocerlo, que es t en 1 igual a 4. Eso lo voy a aplicar yo para calcular esa derivada de t de x en 0, ¿no? La derivada segunda sí la conozco y la derivada tercera también. Entonces aquí viene la sustitución. T en 0 es 2, la derivada de t en 0 no la conozco, se mantiene como una incógnita. Y luego viene la derivada segunda. La derivada segunda la conozco, es la que dada la ecuación diferencial es x más 1. Reemplazo x por 0, me queda 1. Entonces esto es 1 medio por x al cuadrado. Y la derivada tercera, fíjense, la derivada tercera es una constante, el 1 desaparece y la derivada de x es 1. Entonces me queda 1 otra vez la derivada tercera. Entonces 1 sobre el factorial de 3, que es 6. Y por x al cubo. Entonces aquí está. El polinomio queda con una sola incógnita, que el valor de la derivada de t en 0. Entonces, para calcular eso, uso el otro dato que tengo. T de 1. T de 1 yo sé que es igual a ¿cuánto? T de 1 es igual a 4. Bien. Entonces, reemplazo x por 1. Me queda 2 más esta derivada que no conozco por x que es 1, más 1 medio por x al cuadrado que sigue siendo 1 al cuadrado que sigue siendo 1, más 1 sexto por 1 al cubo, ¿no? Entonces va a quedar 2 más la derivada que no conozco, evaluada en 0, más 1 medio más 1 sexto. Y eso es igual a 4. Eso es igual a 4 porque es el dato, ¿no? T en 1 es igual a 4. Es igual a 4. Y entonces es una ecuación lo que tengo. Todo este desarrollo donde está la incógnita es igual a 4. Está la ecuación. Ahí despejo simplemente la derivada evaluada en 0. Y da 4 tercios. Y ahí termino, ¿no? Porque entonces reemplazo el valor de mi polinomio de la derivada que no conocía. Y se escribe el t de x, la función que es solución exacta de la ecuación diferencial, como 2 más 4 tercios de x, más 1 medio de x al cuadrado, más 1 sexto de x al cubo. Y en este caso, la aproximación con Taylor da un valor exacto porque la fuente de calor acá tiene una expresión polinomial, ¿no? Mientras sea un polinomio lo que tengamos acá,
la respuesta de temperatura, de distribución de temperatura, va a ser polinomio también. Por eso es que el valor del polinomio es el valor exacto que obtenemos con Taylor. Bien. Entonces, no sé si se aclaró la duda que tenían. Sí, mucho mejor, ingeniero. Gracias. Ok. Vamos a buscar el otro tema ya. Solo para introducirlo un poquito. Ecuaciones no lineales es lo que nos toca ver, comenzar a ver hoy. Bien, para describir lo que es una ecuación no lineal, es bueno comenzar en una sola variable. No estamos hablando de ecuaciones no lineales en una sola variable. Entonces es bueno referirnos a lo que es la ecuación lineal. La ecuación lineal es una ecuación de tipo A, número real, por X más B, número real igual a C. O sea, un polinomio de primer grado igualado a C. Eso es una ecuación lineal. En este tipo, sabemos que para las ecuaciones lineales, las mismas pueden no tener solución, pueden tener infinitas soluciones o pueden tener solución única, ¿no? Fíjense, tendrá solución única la ecuación lineal cuando el coeficiente A de X sea diferente de C. Y entonces se obtiene la solución única despejando X, menos B sobre A, ¿no? Puede tener infinitas soluciones si A es igual a 0 y B también es igual a 0. Porque entonces yo tengo 0 por X más 0 va a ser siempre 0 sin importar cuál sea el valor de X. Entonces todos los números reales serían solución de la ecuación cuando A y B son 0. Ahí están las infinitas soluciones. Y pueden no tener solución si A es 0 y B es diferente de 0. Porque entonces tenemos 0 por X más B, que es diferente de 0, entonces nunca va a ser un número diferente de 0 igual a 0. Entonces la ecuación ahí ya no tendría solución. Entonces, obviamente es muy simple el análisis de una sola ecuación lineal. En álgebra lineal usted no solo estudia una ecuación lineal, sino que estudia un sistema de ecuaciones lineales. Bien, ahora lo que nosotros vamos a estudiar son ecuaciones que no son de ese tipo. Cualquier ecuación que no sea del tipo AX más B, la consideramos no lineal. Viene a ser no lineal. Entonces, por ejemplo, una expresión cuadrática, X cuadrado más BX más C igual a 0, con A, B y C números reales, esa es una ecuación no lineal. Otra, seno de X al cuadrado más X por coseno de X más C igual a 0 es otra ecuación no lineal. Entonces, cualquier ecuación que no sea del tipo AX más B igual a 0 es una ecuación no lineal. Y eso es lo que nos toca estudiar en este tema. ¿Cómo calculamos las raíces de esas ecuaciones no lineales? Que ya más complejo. Y comenzamos entonces describiendo el proceso de cálculo de esas raíces. Las ecuaciones no lineales las vamos a escribir de manera genérica como f de x igual a 0, ¿no? Siempre vamos a pasar todos los términos de la ecuación al lado izquierdo, dejando en el lado derecho el 0. Entonces, la f representará toda la expresión en x, la incógnita que se forma, ¿no? Que determina la ecuación. Entonces, nuestra ecuación siempre la escribiremos f de x igual a 0. El paso número 1 que hay que dar en la búsqueda de las raíces de esta ecuación, f de x igual a 0, es el que se llama acotación de las raíces. La acotación de las raíces consiste en establecer un intervalo real, que normalmente es grande, en donde estemos seguros que allí están todas nuestras raíces y que fuera de ese intervalo no hay ninguna raíz. Y esto lo hacemos con un gráfico. En general se puede establecer con un gráfico, graficando la expresión f de x en términos de x, el gráfico de f, y sabemos que obviamente en ese gráfico donde la curva que representa f corta al eje x, allí están las raíces.
Esos puntitos rojos representan la raíz. Entonces, si por acá la curva se va hacia menos infinito y por acá se va hacia más infinito, entonces sabemos que no hay raíces fuera del intervalo de CI a CS. CI es la abreviación de cota inferior de las raíces y CS es la abreviación de cota superior de las raíces, ¿no? Lo único que hace uno es elegir un punto a la izquierda de la última raíz que está, o la raíz más extrema izquierda. Nos vamos un poquito más a la izquierda y tomamos la cota inferior de la raíz. Ubicamos la raíz que está más a la derecha, nos vamos un poquito más a la derecha y ubicamos la cota superior. La elección esa no es única, hay infinidad de opciones. Obviamente, mientras más pequeño el intervalo va a ser más fácil de encontrar todas las raíces. En eso consiste entonces la acotación de la raíz. Lo primero es determinar un intervalo grande que contenga a todas las raíces para no buscar fuera del perdiendo el tiempo, ¿no? Porque fuera de ese intervalo no vamos a encontrar raíces. La segunda es, una vez acotadas las raíces, es separar las raíces, es decir, encontrar ya pequeños subintervalos en torno a cada una de las raíces. Ya esos son intervalos pequeñitos que encierran a una sola raíz. Que estemos seguros que dentro de cada uno de los intervalos de separación haya una única raíz. Esto se puede lograr recurriendo al teorema fundamentalmente de Bolzano. El teorema de Bolzano, interpretado ya para lo que vamos a aplicar acá, dice lo siguiente. Si G es una función continua en el intervalo cerrado a B, y si además G de A por G de B es menor que 0, es decir, la función cambia de signo, o es positiva en A y negativa en B, o es negativa en A y positiva en B. Ese cambio de signo hace que el producto dé menor que 0. Entonces estamos seguros que ahí adentro hay una raíz. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es valores sucesivos de números reales hasta ir probando con G, con la función, hasta que cambie de signo, hasta que G de A por G de B de menor que 0. Entonces tenemos ahí A y B y estamos ahí seguros de que allí solo hay una raíz. Bolzano no nos garantiza que haya una, puede haber un número impar de raíces, pero si el intervalo es pequeñito, estaríamos prácticamente asegurando que hay una sola raíz. O lo podríamos garantizar haciendo ya el gráfico de la función en ese intervalo. Y ahí podríamos chequear que hay una sola raíz. Entonces, Bolzano nos ayuda muchísimo en la separación de la raíz. Es la base también del método de la disección. Luego está el teorema de Rolle, a veces se puede aplicar, pero en general es muy complicado. Aquí nos dice que R1 y R2 son dos raíces conocidas del G, y resulta